trata de un paciente varón de 45 años que ingresó a sala de operaciones con un diagnóstico presuntivo de una fimosis. La fimosis pues es un problema donde el prepucio por alguna razón no se puede retraer sobre el glande, razón por la cual se sospechó que solo era una fimosis, una estrechez del prepucio, y cuando se hizo la apertura del mismo se encontró que había un tejido maligno que comprometía prácticamente el 90% del glande, que es la parte distal del pene, ante lo cual tomamos la actitud de darle un tratamiento definitivo al paciente, para lo cual tuvimos que consultar a la familia si ellos aceptaban que se le haga una penectomía, ¿no? Que es un corte prácticamente de glande y parte del cuerpo del pene, de tal manera que pueda extirparse el tumor, ¿no? Que es, digamos, la primera parte del tratamiento que se hace en cualquier lugar. Usualmente estos pacientes son derivados al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, pero como fue un hallazgo intraoperatorio, tampoco podíamos dejarlo pasar, y como había más o menos la pericia de lo que se tenía que hacer, se hizo la penectomía parcial. Bueno, el cáncer de pene es una alteración del tejido que proviene del glande, del prepucio, del cuerpo del pene, que se origina en el tejido escamoso de estas estructuras, y ese crecimiento da producto a un tumor maligno que generalmente no es muy frecuente, valga las verdades, pero generalmente se encuentra en poblaciones de nivel socioeconómico bajo, ¿no? Como más o menos la población que tenemos en Huaycán. Usualmente el tipo de tejido histológico corresponde a lo que es un carcinoma de células escamosas. Los principales son tres. El primero es aquellos varones que no han sido circuncidados. Entiéndase la circuncisión como el recorte del prepucio que deja el glande, digamos, expuesto, y generalmente por un tema cultural en nuestro país no se hace de manera rutinaria, a diferencia de países del Medio Oriente, donde es parte también de su cultura hacer una circuncisión prácticamente después del nacimiento a todos los niños varones. Y eso hace de que en aquellos países, por ejemplo, no haya una incidencia de cáncer. El segundo factor también son los antecedentes de infecciones de tipo venéreas, como el VIH o el virus del papiloma humano, que ahora está muy en boga por el tema de los diagnósticos que se están haciendo un poco más precisos. Y se ve que más o menos el 50% de casos de cáncer de pene se deben al virus del papiloma humano, sobre todo en el serotipo número 16, porque el virus tiene como 30 serotipos, 30 variables, pero una de ellas es la más cancerígena y es la que se ve asociada al cáncer de pene. Y finalmente, otro factor de riesgo importante también tiene que ver con la mala higiene genital, ¿no? A veces desde los niños muy pequeños, y esto lo veo en la práctica, los baños son muy superficiales, ¿no? Son pocas las madres que a veces retraen el prepucio para poder lavar el glande adecuadamente, y también algunos adultos que no tienen esa costumbre, ¿no? Es un lavado superficial y no lavan bien la zona del glande o el surco balano prepucial. Y el esmegma que se acumula ahí a la larga puede producir una degeneración del tejido del glande. Por ejemplo, en niños, poder hacer una circuncisión a temprana edad, ¿no? Para protegerlo que en el futuro pueda desarrollar una malignización de las células del pene. Generalmente en hombres que no han sido circuncidados, como es la mayoría de la población que nosotros tenemos aquí, siempre hay que recomendarles una buena higiene genital, que ya había comentado que puede ser un factor de riesgo. Además, también se recomienda las prácticas sexuales seguras. ¿Qué implica esto? De que hay que, en la medida de lo posible, si digamos algunos, sobre todo varones jóvenes, no están en las condiciones de tener una familia o mantener hijos, mejor tener una abstinencia, ¿no? Ahora, en caso de que tengan un inicio, una actividad sexual precoz, deberían de ver la forma de protegerse usando un preservativo. Idealmente no tener muchas parejas sexuales, ¿no? Porque esto genera exposición a enfermedades venéreas, toda vez que a veces son relaciones furtivas y que son con personas que no conocen.
Entonces no sabemos sus antecedentes, qué tipo de enfermedades habrán tenido y a veces estos muchachos actúan de una forma temeraria. Hay que tener cuidado con eso. Y finalmente lo que debería hacerse como prevención, ahora se recomienda mucho la vacunación contra el virus del papiloma humano, ¿no? Que se está encontrando que es un factor cancerígeno en muchos pacientes. Entonces se recomienda, sobre todo tanto en niños como en niñas, aun cuando no hayan tenido sobre todo experiencia sexual, una forma de prevención. Ahora, si ya la tuvieron y bueno, están en el rango de personas jóvenes entre 18 y 40 años en varones, se recomienda, aún así tengan una lesión primaria, que puede ser la aparición de una verruga genital, después de haberla cauterizado, se recomienda la vacunación contra el VPH, ¿no? Que es el virus papiloma humano. Ministerio de Salud. Bicentenario del Perú 2024. Compunche Perú, Gobierno del Perú.